El 21 de abril del año 2025 será una fecha marcada desde ya en la historia universal porque va a ser recordada como el día en el que el mundo despidió a Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, el líder espiritual y religioso de la Iglesia Católica, es decir, la máxima autoridad en la tierra. Pero Francisco será recordado, entre otras cosas, por su carácter cercano, por su visión humanista de la Iglesia, pero sobre todo por ser un reformador. Durante su gestión se hicieron importantes reformas que van desde lo económico hasta una mirada diferente hacia temas que la Iglesia Católica veía de manera más conservadora. Desde el punto de vista de la economía, de las finanzas del Vaticano, durante su gestión se cerraron 5.000 cuentas bancarias del Banco del Vaticano que eran sospechosas de lavado de dinero o que podían estar en manos incorrectas. Pero además creó el Secretariado de Economía en el año 2014. No solo se quedó allí. Él distribuyó la administración, el control y la fiscalización que antes quedaba en una sola figura y en una sola autoridad, pues ahora quien administra también es fiscalizado, y eso es parte de las reformas que heredó de su anterior sucesor, Benedicto XVI, y que él prosiguió en su gestión. Esto para además mantener unas cuentas financieras saludables ante las exigencias de la Unión Europea, que lo exigía a Italia como país que resguarda a la Santa Sede, al Estado del Vaticano, que funciona como un Estado, pero cuyas monedas son producidas por Italia. En función de cumplir con este funcionamiento, Francisco ayudó e incentivó estas reformas que ha cambiado por dentro la situación financiera del Vaticano. Pero no solo se quedó allí. Francisco también pidió perdón en muchas ocasiones por los abusos sexuales que tanto se han denunciado, han sido cometidos durante décadas por sacerdotes y que anteriormente había una política de transferirlos de un lugar a otro, pues Francisco hizo transformación también sobre esas medidas. Y una de las más polémicas se puede mencionar, tiene que ser con la que aprobó en el año 2023, donde permite la bendición a las parejas de la comunidad LGBT o aquellas que están en situación irregular. Una manera en la que intentaron explicar desde el Vaticano esto es que las parejas de la comunidad LGBT y de situación irregular, y me refiero a aquellas que no están casadas ante la Iglesia, tienen el derecho a recibir una bendición en segunda categoría. Esto no igual a recibir el sacramento. Es lo que trataron de decir posteriormente a esa decisión, que está por escrito y está en un documento oficial y que ha tenido mucho rechazo, no solo en parte de la sociedad, sino también dentro del clérigo más conservador. Pero estas son algunas de las reformas importantes por las que Francisco va a ser recordado. Además de ser un líder que de manera reiterativa llamaba a la paz, en más de una ocasión pidió a la comunidad internacional intervenir por la guerra en Ucrania, intervenir por la guerra en Gaza. De hecho, de sus últimas palabras fue dedicada a la situación en Gaza, pidiendo que cese el conflicto, que cese la guerra. Por esto y más, Francisco será recordado también por ser un papa muy cercano a gobiernos progresistas, a gobiernos de izquierda. En el caso de Venezuela, intentó hacer una mediación, una mesa de negociación con el gobierno de Nicolás Maduro, y sin embargo, esta no logró llevarse con éxito y fracasaron las negociaciones, que eventualmente el Vaticano decidió desistir. Pero estas son algunas de las cosas por las cuales se va a recordar a un papa que llamó a que la Iglesia se convirtiera en un hospital de campaña. Esa fue una palabra clave que él utilizó. Hospital de campaña para recibir a todos los fieles que están buscando misericordia, perdón. Llamó además a que fuesen más cercanas a las personas, y hacía un llamado muy especial a lo que son las iglesias locales o comunitarias, para que tuviesen un acercamiento más hacia las personas. En esto, ante lo que claramente
ha sido pues una pérdida de fieles a lo largo de los últimos años que se ha podido ver, de fieles que ahora se refugian en otras religiones y que han abandonado un poco la Iglesia Católica. Pero independientemente de eso, se le recordará como un papa cercano, un papa que quiso darle prioridad a los países pequeños en sus giras y en sus visitas, un hombre que hablaba de la paz, que hablaba del perdón y que promovía en cada uno de sus discursos cambios importantes, no solo en los discursos que daba durante las misas, sino en los documentos oficiales que hoy deja para quien próximamente asuma el poder en esto que recordaremos y se va a iniciar, es el proceso del cónclave. Esto y más caracteriza un legado de un reformador que además le dio mayor participación a la mujer. Cambios totalmente con una visión progresista dentro de la Iglesia Católica y que tuvieron mucha resistencia y por lo que se le recordará como un papa reformador, pero también como un líder espiritual, religioso, que abogó por la paz y que abogó por una inclusión y por un acercamiento hacia las personas de menores recursos. Por esto y más, Francisco será recordado. ¿Tú qué piensas de este tema? Si te gustó este video, compártelo, dame tu opinión, que me encantaría leerte. De esto y más, seguimos hablando en los headlines.